La cuenca del río Maipo es la principal fuente de abastecimiento de la región metropolitana para más de 7 millones de personas. Incluso la gestión del agua, la institucionalidad, la información disponible, la posibilidad real de proteger el recurso y garantizarlo, de mantener los ciclos del agua desde la cordillera ¿será un imposible? Al menos parece una tarea difícil de cumplir. El gobierno regional metropolitano puso en marcha el organismo de cuenca del río Maipo, que es la primera experiencia en Chile después de múltiples intentos, porque varias veces hemos tratado de encontrar una salida para la gobernanza del agua, y esta sería la primera vez que se presenta un organismo que dice ya, ok, vamos a tener que trabajar en esta materia. Para poder profundizar sobre cómo fue esta experiencia entre el gobierno regional metropolitano y la Fundación Chile, que actuó ahí como organismo técnico, digamos. Estamos hoy con Ulrike Broschek, subgerente de sustentabilidad en Fundación Chile y líder de escenarios hídricos 2030, que te tenemos hace por lo menos, como desde el 2010 te tenemos aquí hablando de este tema, Ulrike, así que bienvenida. Gracias por la invitación, Paloma. Bueno, este tema, si hay algo que no ha hecho, es fluir. Se tiende a estancar con el tiempo, cuesta mucho poner de acuerdo a las partes. Una de las buenas fuentes de conflicto ha sido la manera en que decidimos distribuir el agua de acuerdo a derechos que eran fluctuantes, a veces a sobrevender derechos sobre cuencas que tenían menos entrega, ¿no? Y cómo podíamos priorizar esos derechos de uso entre todas las necesidades que tenemos como seres sobre la tierra, ¿no? Poder comer, y para eso necesitamos agua, poder vivir, y para eso necesitamos tomar agua, etcétera, ¿no? Entonces quisiera primero que nada saber cómo ha sido esta ruta que sabemos que lleva empujando hace mucho tiempo, Ulrike. Sí, bueno, ha sido un proceso, ¿no? de mucha co-construcción, de mucha escucha activa, de buscar métodos y mecanismos distintos de diálogos y conversación para llegar a acuerdos, y para avanzar, entender primero, cuando partimos, ¿cierto?, en el 2016, qué era lo que estaba pasando, porque venían muchos informes internacionales hablando de que estábamos críticos en el sentido del agua. Y luego viene toda esa manifestación y ocurre efectivamente unos años muy, muy secos. Y luego, ¿cuáles son como los elementos, los componentes que pueden mover la aguja? Con resultados que yo tengo que decir que a nuestro equipo nos ha ido sorprendiendo cada vez, porque no nos imaginábamos lo serio que era y lo profundo que era este problema, y es muy estructural, ¿no? Y hoy día yo creo que también estamos con una base importante de conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer y avanzar, pero tenemos también los intereses y el tema político de por medio, donde hay muchas barreras para avanzar en este tema. Antes de entrar en materia de lo que se logra, me encantaría sacar un poco la cabeza de este agujero que llamamos Chile, porque a veces la perspectiva se nos escapa y parece ser que la situación de Chile es una situación bien excepcional, para mal, ¿no? Como que hay muy poco acuerdo de lo que hay que hacer con el agua. Efectivamente, todos tienen sus distintos intereses, pero no están con demasiada voluntad de ceder, o así ha sido hasta ahora que podamos presentar este organismo de cuenca. ¿Cómo ha sido la sensación que has tenido cuando has mirado para afuera, en el resto del mundo? ¿Cómo se está abordando hoy día, o qué principios rigen la conversación sobre el agua en el resto del mundo? Yo lo que diría es que en comparación nosotros con el resto del mundo, es que en otros países donde hemos tenido escasez de agua, el tema se ha avanzado de manera bien enérgica, con liderazgos políticos y el Estado con una participación bien importante, con regulaciones, con políticas públicas muy activas que han logrado revertir las situaciones de crisis de agua que se han vivido en otros países. Y eso a nosotros nos mantiene optimistas de que estas situaciones se pueden revertir y se puede hacer algo al respecto. Pero acá creo que han faltado los espacios para trabajar en el tiempo en este tema. Pareciera ser un tema complejo, porque el agua es transversal a todos los usos y por lo tanto involucra a muchos sectores, ¿cierto? Sin embargo, yo veo que sí hay voluntad, pero hay que generar confianza. Hay que generar confianza para la colaboración, para el diálogo, y cada vez que se produce el espacio de ese tipo, nosotros al menos sí hemos alcanzado muchos acuerdos y hemos visto
muchos más acuerdos que desencuentros. Ya, quisiera avanzar hacia ahí, porque este activo de la confianza va más bien en franca caída, ¿no? Justo ahora es cuando más la necesitamos, pero la gran noticia que nos convoca hoy día es este lanzamiento de un organismo, del primer organismo de cuenca que permite administrar la cuenca del río Maipo y también la subcuenca del río Mapocho. Y me encantaría saber qué tiene eso de bueno, por qué no es simplemente un anuncio, cuál es el gran logro que hay detrás de esto. Bueno, Chile nosotros hemos dicho varias veces, el único país OCDE que no tenía organismos a nivel de las cuencas para la gestión hídrica, digámoslo de manera más descentralizada, ¿cierto?, en el mundo. Entonces nos estábamos quedando un poco atrás, a pesar de que esto viene proponiéndose desde los años 90, que hay un diagnóstico muy claro y propuestas muy claras también de que se requería una gestión descentralizada donde las cuencas hidrográficas son la unidad básica, ¿ya? Pero nuestro fuerte centralismo nos ha impedido de alguna manera este proceso. La falta de una institucionalidad del agua a nivel nacional, y tenemos una gran fragmentación, son más de 56 organismos del Estado que tienen atribuciones para gestionar el agua, y la falta de una autoridad nacional que coordine ha hecho que la mirada no haya estado puesta en una política pública como consistente, sistemática en el tiempo, con la creación también de estos organismos a nivel de la cuenca. Entonces pensábamos que esa mesa podía tambalearse, digamos, pero había muchas ganas, mucha motivación, varias organizaciones que ya estaban con digamos, el compromiso de formar parte, y se logró finalmente, pero yo tengo que decirlo, con un liderazgo político importante del gobierno metropolitano. Del gobierno metropolitano, que no lo hubiésemos podido hacer sin eso. Me queda muy poquito tiempo, entonces quisiera avanzar también a la segunda parte del lanzamiento, que tenía relación con una cantidad de proyectos pilotos que se aprobaron, ¿no?, que ya se decidió. ¿Cómo son esos tipos de proyectos pilotos y cómo podría transformarse nuestra ciudad y nuestro entorno con la implementación de ellos? Como para que nos podamos imaginar un poco de lo material, ¿no? Sí, yo diría que es un cambio de paradigma esta cartera de proyectos que lanzamos. Primero se co-construyó con 52 municipios de la cuenca del Maipo. Entonces, son más de 30 proyectos, además. Son 34 proyectos a escala de cuenca completa y son 627 proyectos a escala comunal. Ya son 2 carteras de proyectos, unos más puntuales locales y otros a nivel regional. Hay un espectro amplio, ¿ya? Y parte por lo que podemos hacer con lo que tenemos, con la infraestructura natural. Entonces, hay soluciones, por ejemplo, para crear infraestructura verde y azul en las ciudades, para tener ciudades más resilientes. Una ciudad como Santiago, que ha sido sumamente pavimentada, por ejemplo, que ha tenido intervención en los ríos, canalizando el río Mapocho, con extracción de áridos en el río Maipo, por ejemplo. Hay una serie de propuestas para reparar las riberas del río, para que puedan infiltrar mejor el agua, ahora que cuando sube el caudal de los ríos, que amenazan con inundaciones, ¿cierto? Bueno, ¿cómo podemos retardar el río en su pasar esa agua y almacenarla, infiltrarla? Entonces, para infiltrarla en la napa, en la agua subterránea, que es nuestra gran reserva, y que está bajando 1 metro por año, que es muy importante decir que estamos sacando más agua que la que está entrando en nuestro acuífero, y se estima una vida útil de 60 años, o sea, en ese día podíamos agotar, digamos, esta reserva de agua por la sobreextracción. Se plantea una serie de proyectos para recargar eso, con pavimentos permeables, jardines de lluvia, plazas de agua, reparación y manejo de humedales que tenemos dentro del valle. Por supuesto, también se suman muchos proyectos de eficiencia en el uso del agua en la agricultura. ¿Cómo la agricultura puede combinar soluciones basadas en naturaleza? Por ejemplo, en épocas en que no tenemos riego de cultivo, en invierno, cuando ocurren estas lluvias, abrir compuertas en los predios y dejar pasar el agua para almacenarla, infiltrándola a través del suelo en los predios agrícolas. Esas son cosas que se han hecho a nivel internacional y que tienen que ver con generar una cuenca más resiliente, dado el escenario actual y futuro agua, que tenemos. Ahorrar agua y recargar todo el agua que podamos para las épocas de escasez de agua. Ahorrar en estos chanchitos que son los acuíferos.
Nos quedamos cortos con el tema, pero queremos aprovechar de festejar este lanzamiento y de darle una especie de bendición, porque estamos en tiempos de mucha urgencia climática y de mucha necesidad de acuerdos cuando más están escaseando. Así que muchas gracias por estar en Futuro 360. Gracias por la invitación.